Iglesias, claro, que está condicionando muchas cosas, porque él es el portavoz del grupo que ha sacado los 69. Pero Iglesias renuncia a dialogar con el PSOE. Eso es una interpretación del Mundo, que en portada también dice, léelo. Iglesias renuncia a dialogar con el PSOE al exigir el referéndum. Bien, en primer lugar, no es conocer bien al PSOE, porque el PSOE es capaz de todo. En primer lugar. Segundo, si quiere un referéndum, Iglesias, para el derecho a decidir, que ya le tomé bien el pelo en Cataluña, con la interpretación auténtica del Omnes, que para los que no lo hayan oído lo voy a repetir. El derecho a decidir pertenece al derecho privado. Empezó en el derecho romano clásico, antiguo, cuando dos tutores discutían quién de ellos, sobre un menor, tenía el derecho a decidir sobre el menor. Y la sentencia dictada fue que lo que a omnes tangi, lo que a todos afecta, todos deben aprobar. Bien, aplicado al derecho público, que no se ha hecho jamás, la primera vez que lo propone es Pablo Iglesias, no sé cómo se le ha ocurrido o quién le ha soplado en la oreja que existía este derecho a decidir en el derecho canónico, porque es propio de la Iglesia y no de la política, pero en fin, ya el derecho a decidir, como la fórmula es quod omnes, lo que a todos atañe, todos deben decidir, ya puse claro en Barcelona que la separación de Cataluña atañe no a los catalanes solo, atañe también, afecta también a todos los españoles, a toda España. Y como España está en la Unión Europea, pues quiere decir que afecta también, omnes, atañe también a todos los países de la Unión Europea. Y como dentro de la Unión Europea, y España también está dentro de la OTAN, pues claro, las obligaciones adquiridas por la OTAN en una separación de Cataluña afecta a la OTAN. Y como la OTAN también está dirigida fundamentalmente por Estados Unidos, pues esto afecta mucho a Estados Unidos. Luego, si se aplica el derecho a decidir, omnes quiere decir que Estados Unidos, la OTAN, toda Europa, Portugal, España entera, tienen que aprobar el referéndum que convoque el pobrecito de Pablito Iglesias. Este chiquillo, pillo, pretende movilizar al mundo entero para que voten el referéndum de Cataluña. ¿Creéis que es una broma lo que digo? Leer el Código Canónico, leer los antecedentes del derecho romano, conocer de lo que se está hablando cuando se habla del derecho a decidir. Tú quieres utilizarlo para no emplear el derecho de autodeterminación y lo utilizas como si fuera lo mismo. Pues no es lo mismo. No es como aparece al principio y está utilizado como eufemismo, para no decir derecho de autodeterminación. Pero es que no es lo mismo. Derecho de autodeterminación, muy bien. Para eso tiene que Cataluña inscribirse como colonia de España en la ONU, que la ONU por unanimidad lo admita. Que admita que Cataluña se inscribe en los países colonizados que quieren independizarse y que se meta en la lista de la ONU. Don Antonio, una pregunta. Yo no me explico muy bien por qué Pablo Iglesias pide un referéndum. Entonces, la única explicación que me planteo yo a mí mismo es que dentro de su partido habrá personas que no se sientan españolas. ¿Usted cree que es esto? No, yo creo que no. Como es un oportunista, dado que en Cataluña los separatistas piden un referéndum para separarse, él tiene el ardid de, como sabe, es conocido de todo el mundo, que una cosa es el referéndum y otra cosa es la pregunta que hace el referéndum y lo que se decide en un referéndum. Son dos cosas distintas. Una es derecho a tener un referéndum, otro derecho a decidir dentro del referéndum y alguna de las opciones que tenga. Bien, como él es un pillo, se ha agarrado a esa fórmula para decir, yo no quiero que Cataluña se separe de España. Pero en lugar de decirlo en primer lugar, diciendo y por tanto me opongo a cualquier referéndum, dice, una cosa es el derecho a decidir y otra cosa es la decisión. Yo tengo derecho a decidir de abrir el grifo de mi casa o cerrarlo, el agua caliente. Bien, y el derecho lo tengo. Pero la decisión de abrir el grifo o no, eso ya es otra cosa. Puede ser que yo no lo quiera abrir, pero tengo derecho a hacerlo. Eso es lo que ha hecho él, convocar un referéndum para que los independentistas voten que se quieren separar y él vote en el referéndum que no se quiere separar. Es que a mí no me acaba de entrar en la cabeza cómo si en su partido todos no se quieren separar, están a favor de preguntar si se quieren separar. No, eso lo explica bastante bien nada menos que Stalin. Como el derecho de autodeterminación, lo que mejor se ha escrito sobre ese tema fue Lenin,
que puso las 5 célebres condiciones, y siendo todavía, antes de triunfar la revolución bolchevique, todavía en la oposición, bajo los zares, Lenin le pidió a Stalin que hiciera un estudio sobre el derecho de autodeterminación. Lo publicó en español el Fondo de Cultura Mexicano. Yo lo he leído entero y es muy bueno. Está bien argumentado. Y ahí insiste sobre todo Stalin en evitar la confusión que se produce en los que tenían que votar, que mucha gente cree que votando está ya votando a favor de la independencia. Y Stalin explicó muy bien y mucho tiempo que una cosa es el derecho a la autodeterminación y otra cosa distinta es la autodeterminación. Así, derecho a la autodeterminación no significa decidir por la autodeterminación, sino solamente abrir la posibilidad de que puedas hacerlo. Y para que unos opinen que sí y otros que no. Pero ¿qué sucede? Que dentro de las 5 condiciones que puso Lenin de la autodeterminación, pues en España no se da ninguna. Bueno, sí, se da la lengua propia, Cataluña tiene lengua. Las demás no, la religión es la misma, la historia es la misma, no hay ninguna relación de superioridad del desarrollo económico de Cataluña sobre el resto de España, y también tiene otra condición, también tiene 2, la lengua y la frontera con un país más culto, más desarrollado, más potente que España, que es la frontera con Francia. Son las 2 únicas, las demás no las tiene. Por tanto, si no reúne las 5 condiciones, no tiene derecho a la autodeterminación. Eso antes de la Guerra Mundial. Después de la Guerra Mundial ya se unificó toda la doctrina sobre el derecho de autodeterminación, que empezó llamándose derecho de libre determinación antes del auto, y que eso fue una creación del austromarxismo de Otto Bauer, pues, y que se incorporó a la Internacional Socialista. Por tanto, hoy, si el PSOE no quiere la autodeterminación, tendrá que salirse de la Internacional Socialista, porque todavía continúa ese principio ahí. Pero en fin, esto es la ignorancia y el catetismo de los dirigentes españoles que no conocen la historia, ni siquiera los principios de donde vienen ellos. Pues bien, esta es la explicación de que, porque el pillo, por eso vuelvo a emplear la palabra pillastre, porque también existe un pillastre, es un pillo, un pícaro, de Pablo Iglesias, se aprovecha de esa tergiversación, de ese equívoco que existe cuando se habla de derecho de autodeterminación, que la mayoría de la gente lo entiende como derecho a la independencia, que es la independencia. Es verdad que la gente se pregunta ¿para qué apoya un derecho a la independencia si va a votar en contra de ella? Con que no apoye el derecho. Y a eso se responde. No, es que la democracia exige que ese derecho a la independencia o la autodeterminación lo tengan los pueblos que estén oprimidos, colonizados, etcétera. Y si tú quieres seguir siendo colonizado, pues vota que no a la independencia. Pero es que está pensado en contextos completamente distintos del catalán. Aquí resulta ridículo. El derecho a decidir que se haga, el referéndum que se haga, y el que no quiera Cataluña se separe, que vote que no. Bueno, pues ese ardid es de pillo, es de pillastre, es de pícaro. Y por eso es un hombre que no es de fiar, porque está acudiendo a ardid trucos para confundir.